He construido a través de la plataforma de desarrolladores de OpenAI un asistente de inteligencia artificial para automatizar la gestión de reservas de una peluquería. ¿Quieres saber cómo funciona? Pues te lo enseño. Se trata de un asistente al que cualquiera puede escribirle por WhatsApp, así que simplemente vamos a saludarle y vamos a ver qué nos responde. Nos dice: hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Pues bien, vamos a decirle que queremos cortarnos el pelo. Quiero cortarme el pelo. Le he dicho que quiero cortarme el pelo mañana por la mañana. ¿Cómo lo tenéis? Vamos a ver si este lenguaje, que no es del todo preciso, es capaz de comprenderlo. Nos dice: genial, tenemos disponibilidad para cortarte el pelo mañana por la mañana. ¿A qué hora te gustaría reservar tu cita? Aquí tienes las horas disponibles y nos da una serie de franjas horarias. Pues vamos a decirle: perfecto, a las 11 me vendría de perlas. A ver si entiende este lenguaje tan coloquial. Nos dice: perfecto, tengo disponible el hueco de 11 a 11 y media. ¿Me podrías decir tu nombre y el servicio que deseas reservar? Me llamo Juan y quiero cortarme el pelo. Ya se lo he dicho antes. Vamos a ver qué dato exactamente necesitaba o qué entiende él por servicio. Perfecto, la cita ha sido reservada con éxito. Juan, te esperamos mañana a las 11 para tu corte de pelo. Hasta pronto. Si necesitas algo más, no dudes en escribirme. Vale, así que con decirle que quería cortar el pelo era suficiente. Pues esto de aquí es el software de la peluquería donde se pueden ver todas las reservas. Hoy estoy grabando este vídeo el día 27 de noviembre, pues resulta que mañana día 28 a las 11 tenemos aquí una reserva de 11 a 11 y media para Juan. Si hago esto más grande, vamos a ver que el servicio que ha reservado es el de corte de hombre. Así que parece que ha funcionado bien el asistente porque ha sido capaz de entender al usuario y además ha cogido esa información y la ha introducido en el software que utiliza la peluquería pues para gestionar todas sus reservas. ¿Qué te parece? ¿Te parece un caso de uso interesante? Pues bien, voy a explicarte ahora cómo lo he construido. He utilizado estas 4 herramientas para construir lo que acabamos de ver. Seguramente te suenen, no sé si todas, pero seguro que algunas de ellas, porque son herramientas que ya he mencionado en otros vídeos. Tenemos la herramienta estrella, OpenAI, que es lo que me ha permitido crear el asistente en sí. Pero luego he utilizado BotPress, que es una herramienta para construir chatbots, Make, que es una herramienta que te permite pues, automatizar procesos o conectar aplicaciones, y Airtable, que es una herramienta para construir bases de datos o aplicaciones, que justamente es la interfaz que hemos visto antes. Esa interfaz donde había un calendario que podíamos ver pues, las reservas que había cada día, eso era una interfaz de Airtable. Voy a empezar por explicarte qué he hecho en OpenAI y luego te explico el resto de herramientas. Estamos dentro de la plataforma de desarrolladores de OpenAI, ¿vale? Puedes entrar tú mismo en platform.openai.com. Y desde aquí vamos a poder crear asistentes, ¿vale? Bueno, la primera página es una página de inicio en la que hago documentación sobre todas las opciones y productos que tienen. Si vamos a asistentes, pues desde aquí podemos crear asistentes, ¿vale? Le das aquí a Create y ya creas un nuevo asistente. ¿Qué diferencias existen entre crear un asistente desde esta plataforma o crear un GPT? A nivel de configuración, pues no hay muchas diferencias, ¿vale? Cuando creamos aquí un asistente, pues también vamos a darle una serie de instrucciones y vamos a darle acceso a una serie de documentos si es que necesitamos que acceda a esos documentos el asistente. Pero bien, ¿qué diferencias existen? Son grandes, ¿eh? El GPT solo lo puedes crear si eres usuario de ChatGPT Plus, es decir, si estás suscrito a la versión Premium que cuesta $20 al mes. Y solo lo van a poder utilizar usuarios de ChatGPT Plus y además solo lo van a poder utilizar desde la interfaz de ChatGPT. Es decir, un GPT tú no vas a poder embeberlo nunca en una página web, ni integrarlo nunca en una aplicación, ni nada del estilo. Para eso necesitas crear un asistente desde esta plataforma. Los asistentes que creemos desde aquí solo vamos a poder utilizarlos a través de la API de asistentes. Es decir, yo aquí tengo un montón de asistentes, pero no hay ninguna interfaz a través de la cual mis usuarios puedan interactuar con estos asistentes, ni siquiera aunque sean usuarios de ChatGPT Plus. Todo lo que queremos desde esta plataforma está pensado para que lo integremos en nuestras propias aplicaciones utilizando la API de asistentes de OpenAI, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Luego hay diferencias en cuanto al precio, pero bueno, eso lo dejamos para otro vídeo o si tengo tiempo te lo comento más tarde. Bien, yo aquí tengo aquí un asistente que es el asistente de la peluquería y aquí pues podemos ver las instrucciones, ¿vale? Todo esto de aquí, voy a hacer un poco de zoom. Todas estas son las instrucciones que le indican a este asistente pues cómo debe comportarse, ¿ves? Por ejemplo, aquí tengo puesto información general sobre la peluquería y tiene el nombre de la peluquería, el horario, es decir, si al asistente que hemos visto anteriormente en WhatsApp le hubiera preguntado por el horario de la peluquería o por el precio del servicio, ¿no? Por el precio que tiene un corte de pelo, me habría sido capaz de contestar porque tiene esa información en las instrucciones. En este caso no le he dado acceso a ningún documento porque no lo he visto necesario. Lo que sí que he hecho es le he añadido 2 funciones, que luego te explico de qué va esto de las funciones. Vamos a volver a la presentación para que entiendas cómo he conseguido conectar este asistente con WhatsApp. Bien, aquí tenemos nuestro asistente que está un poco solito, ¿no? Y te he explicado que como es un asistente creado desde la plataforma de desarrolladores, pues la única forma de interactuar con él, es decir, pues de conversar con él, es a través de la API de asistentes.
¿Esto qué significa? Pues que vamos a tener que crear un software que lo que haga es pues, enviar preguntas a esa API de asistentes, pues indicando con qué asistente se quiere comunicar, y cuando hagamos eso, pues el asistente o la API de asistentes de OpenAI lo que hará será enviar de vuelta respuestas a nuestro software. Entonces, ¿dónde vamos a construir ese software? ¿Cómo vamos a construir ese software? Porque no somos personas técnicas. Pues para eso vamos a utilizar BotPress, la segunda herramienta que te comentaba. Esto de aquí es BotPress, ¿vale? Si entras en su página web, botpress.com, te explican de qué va la herramienta. Básicamente es una herramienta no-code de construcción de chatbots que fue diseñada y construida para un uso bastante diferente al que vamos a darle nosotros. Realmente con esta herramienta se pueden hacer muchas más cosas de las que vamos a hacer nosotros, porque nosotros simplemente vamos a utilizar una de las funcionalidades de la herramienta. Esta herramienta, al igual que el Antbot, pues fue diseñada para que tú pusieras una pregunta inicial, por ejemplo, pues, ¿qué deseas hacer en la peluquería? ¿Cortarte el pelo o lavarte el pelo? Y entonces dentro de la herramienta podías dibujar diferentes caminos y decirle a la herramienta, vale, si el usuario responde que quiere cortarse el pelo, entonces muéstrale este mensaje y hazle esta otra pregunta. Si por el contrario responde que quiere lavarse el pelo, muéstrale este otro mensaje y hazle esta otra pregunta. Y de esa forma ibas abriendo caminos, ibas pues llevando al usuario a las preguntas que correspondiesen en función de las respuestas que hubiera dado él. Nuestro uso va a ser mucho más directo. Vamos a entrar y te lo enseño mejor. Estamos dentro de las tripas del chatbot que te he enseñado antes, ¿vale? Lo primero, te animo a que te registres en esta herramienta porque tiene una capa gratuita que te va a permitir enviar hasta 1000 mensajes al mes. Y eso pues para probar, para construir tus primeros chatbots, está muy bien. Como te decía, aquí tenemos un canvas, ¿vale? Al final podemos aquí arrastrar los módulos. Y entonces esto está pensado, bueno, tenéis que pensar que esto es como un flujo, ¿no? Aquí está el comienzo y en este módulo, en esta tarjeta de aquí grande, es donde añadiríamos las primeras interacciones con el usuario. Entonces, lo suyo, ¿no? Lo lógico es que aquí añadamos una tarjeta, incluyamos un mensaje de tipo texto y aquí pues le saludamos al usuario, ¿no? Hola. O aquí le hagamos una pregunta. Y entonces, en función de lo que el usuario haya respondido, pues aquí podemos indicarle cuál debe ser la siguiente pregunta, ¿vale? Ves que es muy visual, en plan, pues si responde esto de aquí, pues le llevamos a esta pregunta de aquí, ¿vale? Eso, como te digo, es el uso para el que fue diseñada la herramienta. ¿Qué ocurre? Que nosotros no la vamos a utilizar así. Porque cuando damos aquí a añadir una tarjeta, además de mostrarle un mensaje con texto, o de mostrarle una imagen, o de hacerle una pregunta, que están por aquí abajo, también podemos ejecutar código, ¿vale? Hay por aquí una card que se llama ejecutar código, donde en cualquier momento del chatbot podemos ejecutar código. Y si te fijas, casi todas las tarjetas que tenemos por aquí tienen este iconito del rayo, y es porque este chatbot lo único que está haciendo es ejecutar código. ¿Cómo funcionaría esto? Pues el usuario escribe un mensaje, ¿no? Por ejemplo, hola. Ese mensaje pues llega a los servidores de WhatsApp. El servidor de WhatsApp lo que hace es envía ese mensaje al servidor de BotPress. BotPress, con el código que había ahí dentro de ese chatbot, lo que hace es enviar ese mensaje al asistente de OpenAI. Y entonces el asistente de OpenAI, en función de las instrucciones que le hayamos puesto, pues responde un mensaje, por ejemplo, hola, ¿en qué puedo ayudarte? Ese mensaje lo envía el asistente de OpenAI al servidor de BotPress. BotPress se lo devuelve al servidor de WhatsApp y WhatsApp se lo muestra al usuario pues, en su aplicación. Así que en este caso BotPress pues simplemente está comunicando. Lo que hace es comunicar o conectar el asistente de OpenAI o los servidores de OpenAI con WhatsApp. ¿Qué es lo bueno de BotPress? Porque esto realmente, ese código lo podríamos ejecutar en cualquier servidor, ¿vale? No nos haría falta utilizar BotPress. Lo bueno que tiene BotPress es que es muy fácil de integrar con diferentes canales, por ejemplo WhatsApp. Si nosotros ejecutáramos ese código en nuestro propio servidor, pues tendríamos que hacer un trabajo de conectar ese código con la API de WhatsApp. Y BotPress ya ha hecho ese trabajo por nosotros. Es súper fácil conectar BotPress con, por ejemplo, Instagram, con Microsoft Teams, con un chatbot web o con cualquier otro canal. Realmente hay muchas integraciones, aquí he puesto solo unos ejemplos, pero si entras en la web de BotPress vas a ver cómo BotPress se puede integrar fácilmente con un montón de plataformas diferentes. Bien, este ejemplo era sencillo, el usuario simplemente estaba saludando al asistente y el asistente pues le ha devuelto el saludo con una pregunta, preguntándole pues en qué le puede ayudar. Pero imagínate que el usuario le dice al asistente a través del WhatsApp pues que quiere cortarse el pelo a las 11 de la mañana, ¿vale? O sea, que quiere reservar una cita, como he hecho yo antes con el asistente. ¿Cómo se conecta entonces el asistente de OpenAI con el software de la peluquería? En el caso que hemos visto antes, pues esta peluquería de ejemplo, ¿vale? Es una peluquería inventada, pues tiene toda la información de sus reservas o de sus citas en una base de datos de Airtable, ¿no? En este caso, ¿cómo se conectaría el asistente de OpenAI con el Airtable? Pues con las funciones. Estamos de vuelta en el asistente, ¿vale? En la interfaz de la plataforma de desarrolladores. Y como hemos visto antes, aquí hay dos funciones, ver disponibilidad y reservar cita. Estas son las dos acciones, digamos, que este asistente es capaz de hacer. Entonces, si clicamos, por ejemplo, en ver disponibilidad, se nos abre este JSON de aquí.
Y aquí podemos entender un poco qué es esto de ver disponibilidad. Aquí tenemos el nombre de la función, que es ver disponibilidad, y aquí tenemos una pequeña descripción que le dice al asistente para qué sirve esta función en concreto. Y le dice, la descripción es comprobar la disponibilidad que existe un día concreto para reservar una cita. Los parámetros de esta función son fecha y ya está, ¿vale? Es el único parámetro que tiene, que es fecha. Y la descripción de ese parámetro es, pues, fecha para la que se quiere comprobar la disponibilidad en un formato determinado. La otra función era la de reservar cita. La descripción es, pues, es una función que sirve para reservar cita en la peluquería para un cliente. Los parámetros que tiene, pues, son un ID, un nombre de cliente y un servicio. Digamos que serían los 3 datos que hace falta para reservar una cita. ID, nombre de cliente y el servicio que quiere contratar. Por eso en el ejemplo que hemos visto antes, pues nos ha preguntado que cómo me llamaba y qué servicio quería contratar. ¿Cómo va esto de las funciones? Pues bueno, básicamente al asistente le hemos dado acceso a 2 funciones, ¿no? Y le hemos descrito para qué sirve cada una de las 2 funciones y no solo eso, sino que le hemos dicho también qué parámetros son necesarios para poder utilizar esas funciones. Es decir, le hemos dicho que para poder ver la disponibilidad necesitamos tener una fecha. Es decir, no podemos ver la disponibilidad si no sabemos para qué fecha hay que ver la disponibilidad. Y tampoco podemos reservar una cita si no tenemos un identificador, no tenemos el nombre del cliente y no tenemos el servicio, ¿no? Si no sabemos quién está reservando la cita, pues no podemos apuntar esa reserva en ningún sitio. Entonces, con esa información, el asistente, como es inteligente, es capaz para un determinado input, es decir, para una determinada pregunta del usuario, es capaz de analizar y decidir si lo que necesita hacer es utilizar alguna de esas 2 funciones o por el contrario, en ese contexto no es necesario utilizar esas funciones y puede contestar al usuario pues simplemente contestando a su petición. Es decir, cuando el usuario dijo hola, el asistente ya se dio cuenta que lo que quería el usuario no era ni ver la disponibilidad ni reservar ninguna cita. Entonces simplemente pues le contestó hola, ¿en qué puedo ayudarte? En este caso, el usuario ha dicho quiero cortarme el pelo mañana a las 11. Y le hemos dicho en la función de reservar cita que esa función sirve pues para reservar una cita, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el usuario en este momento? O sea, ¿qué es lo que quiere hacer el usuario? ¿Cuál es el propósito del usuario? Pues el propósito del usuario, sin que nos lo haya dicho directamente, el propósito es reservar una cita. Y eso el asistente es capaz de interpretarlo y es capaz de darse cuenta de que ese es el propósito que está buscando el cliente. Y aquí está la magia, ¿no?, de los asistentes. Es que simplemente con este input, vale, pues lo que hace el asistente es decir, ok, he entendido que lo que quieres hacer es reservar una cita, así que voy a llamar a la función reservar cita. ¿Veis que por aquí ha aparecido de repente una bolita de la nada, que es el icono o el logo de Make? Y esto es porque para conectarnos con el software de la peluquería, que en este caso pues es un Airtable, vamos a utilizar una capa intermedia que es Make, ¿vale? Al final Make es una herramienta no-code que te facilita mucho la vida al conectar diferentes aplicaciones. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bien, cuando el usuario le escriba que quiere cortarse el pelo, el asistente se va a dar cuenta que lo que quiere hacer el usuario es reservar una cita. Por tanto, no le va a contestar texto, sino que lo que va a decir el asistente es, oye, que parece que lo que tenemos que hacer ahora es reservar la cita. Entonces, lo primero que hará el asistente es preguntarle al usuario, por ejemplo, su nombre, si es que no tiene el nombre del usuario. ¿Por qué? Porque a la hora de configurar esa función le hemos indicado que el nombre del cliente es un parámetro obligatorio. No se puede reservar una cita si no tenemos el nombre del cliente. Es decir, que lo primero que se encarga de hacer el asistente es recabar esos datos. Una vez que los tiene, lo que hace es invocar esa función. Es decir, le dice al BotPress, oye, que lo que tenemos que hacer ahora es reservar una cita. ¿Y qué hace BotPress? Pues BotPress en ese momento lo que va a hacer es hacer una petición HTTP a un escenario de Make. Si no sabes qué es una petición HTTP, pues busca un vídeo en este canal, creo que es, no sé si es el último o el anterior, donde explico de qué va esto de las APIs y las peticiones HTTP. Básicamente lo que hace BotPress es coger los parámetros de la función, es decir, el identificador, el nombre de cliente y el servicio, coger esa información y mandársela a un escenario de Make, a un webhook de Make. Eso es mi configuración, cómo lo he configurado yo, pero aquí podríamos conectar BotPress con cualquier otra aplicación, es decir, BotPress puede hacer una petición HTTP a cualquier aplicación que esté por ahí en internet, ¿vale? Entonces el escenario de Make, luego sí que está en los años, pues se encarga de ponerse en contacto con el Airtable y reservar la cita o consultar la disponibilidad, es decir, pues ahí ya depende de lo que quieras hacer tú en el escenario de Make. También podemos utilizar Zapier, por ejemplo, aquí en vez de escenario de Make. Y una vez que se ha hecho, el escenario de Make ha hecho lo que hacía falta hacer, por ejemplo, reservar una cita, pues el escenario de Make le responde a BotPress, oye, que ya hemos reservado la cita. BotPress le envía ese mensaje al asistente, pues a través de la API de OpenAI de asistentes,
Y entonces de esa forma, pues ya el asistente ha recibido el mensaje de que la reserva se ha realizado y es entonces cuando el asistente le dice al usuario: oye, pues que ya hemos reservado cita para mañana a las 11 y por tanto, pues estate tranquilo, tienes alguna pregunta más o continúa con la interacción. Entonces, ¿cómo se ve este flujo aquí dentro del BotPress? Pues estamos donde antes, ¿vale? Y te comento un poco más en detalle cómo funciona pues este escenario o este chatbot, ¿vale? No sé cómo lo llaman en BotPress. Bien, tenemos este primer módulo que lo que hace es simplemente coger el input del usuario y mandárselo a OpenAI, ¿vale? Es decir, se ejecuta aquí una serie de código. Y vemos que aquí, ves que aquí ya no hay un rayo, sino que hay otro icono diferente. Esto en BotPress se llaman, bueno, pues lógica de flujo, ¿vale? Es una expresión y lo que básicamente es una especie de if, ¿vale? Entonces, aquí se ejecuta el código, es decir, el input del usuario se envía al asistente de OpenAI y el asistente de OpenAI, pues, bueno, nos da una respuesta. Entonces, aquí tenemos un código que lo que nos dice es si el asistente quiere llamar a una función o no. Si el asistente no quiere llamar a una función, es decir, ha interpretado que para poder contestar al usuario, satisfacer al usuario, no hace falta ni utilizar la función de ver disponibilidad, ni utilizar la función de reservar cita, entonces aquí en BotPress a eso le llamamos pues que no se requiere ninguna acción. Entonces, ¿qué ocurre? Que se ejecuta el código que hay dentro de esta cajita. Y el código que hay dentro de esta cajita pues simplemente se encarga de mostrarle al usuario dentro del chatbot pues la respuesta que ha dado el asistente, ¿vale? Pero claro, te decía que puede ocurrir que sí se requiera de una acción. Entonces, si el asistente está pidiendo utilizar la función de quiere reservar cita, es decir, la función de reservar cita, pues se ejecuta este código de aquí. Y si el asistente quiere utilizar la función de ver disponibilidad, se ejecuta este código de aquí. Entonces, estos dos bloques de aquí, ¿qué hacen? Pues estos dos bloques de aquí lo único que hacen es coger la información que nos ha pasado el asistente y enviársela a Make. Eso es lo que hace este código. Este código, mira, aquí veis que pone ID, bueno, voy a hacer un poco de zoom. Veis que pone aquí ID, nombre de cliente y servicio. Esta información nos la habría enviado el asistente, es decir, el asistente te dice: oye, aquí ahora hace falta utilizar la función reservar cita. Y toma, aquí tienes los argumentos de esa función, el ID, el nombre de cliente y el servicio, ¿vale? Es decir, que la inteligencia del asistente no le da únicamente para decidir si hace falta utilizar la función o no, sino también le da para saber, bueno, pues qué argumentos hay que utilizar para llamar a esa función. Yo, por ejemplo, le he podido decir: oye, que quiero cortarme mañana el pelo y me llamo Juan. Y con esa información, pues lo que ha hecho el asistente es asumir que el servicio que necesitamos es un corte de pelo para hombre. Ya sé que esto, pues quizás haya casos en los que el usuario quiera otra cosa, que no sea esto. Bueno, esto a través de las instrucciones se puede configurar para que siempre pregunte al usuario qué tipo de servicio quiere y no asuma que por llamarse Juan quiere un servicio para hombres, ¿vale? Bueno, en total, que lo que hace es este código es coger esos argumentos que nos ha pasado el asistente y aquí hace una llamada a Make, ¿vale? Aquí es donde coge esa información y la envía a un webhook de Make, en concreto a esta dirección. Y luego este código de aquí pues simplemente se encarga de coger la respuesta que ha recibido Make y devolvérsela al asistente para que el asistente pueda continuar la conversación. Pero básicamente esos son los tres caminos. El primer camino en caso de que el asistente no quiera utilizar ninguna función, si quiere utilizar la reserva cita y si quiere utilizar la de ver disponibilidad. Si en vez de 2 funciones nuestro asistente tuviera pues 5 funciones, pues aquí habría que añadir pues 3 caminos más. Una de las cosas chulas de esta herramienta es que, mira, aquí tenemos un emulador y la conversación que hemos tenido antes con el WhatsApp, pues la podemos tener a través del emulador. Y lo bueno del emulador es que nos va contando qué va ocurriendo. Nos ha contestado: hola, soy el asistente de la peluquería Manos Tijeras, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y bueno, si navegamos por aquí, pues podemos ver qué ha ocurrido. Es decir, aquí podemos ver qué ha ocurrido en cada una de estas cajitas, en cada uno de estos trozos de código, y podemos ir viendo cómo va viajando la información. Bueno, habría que entender muy bien cómo funciona la API de asistentes para que seas capaz de interpretar pues, todos los datos que hay por aquí, pero lo que te quería comentar es que se trata de una herramienta pues, bastante interesante a la hora de construir este tipo de asistentes, porque lo normal es que cuando crees esto, la primera versión pues, te dé fallos. Y esta herramienta pues, te permite entender qué es lo que está fallando y en qué punto pues, has podido cometer un error a la hora de escribir el código. Te he comentado al principio del vídeo que no hacía falta ser una persona técnica para poder llegar a construir esto. Y aquí realmente no hay más que código JavaScript, ¿vale? Es verdad que aquí lo único que hay es código. Pues bien, es verdad, pero lo bueno que tiene esta herramienta, que lo comenté también en otro vídeo, es que tiene un sistema de plantillas. Es decir, yo me puedo ir aquí, puedo darle aquí a exportar la plantilla, esto me va a generar un fichero en un formato, mira, ya se me ha descargado, en un formato BPZ,
y yo ahora mismo puedo compartir contigo esta plantilla para que tú simplemente tengas que irte aquí a ajustes, cambies aquí tu API key, introduciendo la API key de tu cuenta de OpenAI, pongas aquí el ID de tu asistente, cambies un par de parámetros más y esta plantilla pues te sirva a ti también. Obviamente tendría que depurarla un poco para poder compartirla contigo. ¿Por qué? Pues porque aquí veis que pone reservar cita, aquí pone ver disponibilidad, es decir, esta plantilla ahora mismo solo funcionaría para dos funciones como las que tiene mi asistente, y seguramente tú no quieras crear un asistente idéntico al mío, sino que quieras pues tener funciones diferentes, con argumentos diferentes, incluso con más o menos funciones. Entonces, si este vídeo te parece interesante y estás pensando en construir pues un asistente de este tipo con una herramienta como WordPress, pues dímelo en comentarios, porque igual lo que hago es construir una plantilla un poco más versátil que pueda servir pues para diferentes casos, pueda pues compartir con vosotros, explicándoos claramente pues cómo la podéis editar para adaptarla a vuestro caso de uso. Antes de terminar, voy a enseñarte el escenario de Make. Lo que hemos visto antes, el código JavaScript, lo que hacía era cogía los argumentos, ¿no? La información que le pasaba el asistente cuando quería utilizar una función, por ejemplo la de reservar cita, y se lo enviaba a un escenario de Make. Esto es un escenario de Make, ¿vale? En concreto, la información llega a este webhook de aquí. Este es el escenario de reservar cita. Pues, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es comprueba si el horario, la franja horaria en la que se quiere reservar la cita, está libre o no. Entonces, para eso hace una consulta en la base de datos de Airtable y en función de si está libre o está reservada, pues hace cosas diferentes. Es decir, si esa franja, por lo que sea, ya está reservada, vemos que aquí pone aquí un filtro reservado, pues entonces se le responde al asistente, oye, que este hueco no está disponible, que este hueco ya está reservado. Entonces, en ese momento, cuando el asistente reciba este mensaje, le diría al usuario, oye, lo siento, pero estás intentando reservar en una cita que, pues, en una franja horaria que ya está reservada. Dime en qué otra franja horaria pues, te gustaría cortarte el pelo. Si por el contrario esa franja está libre, pues entonces lo que hace es actualizar esa franja horaria en Airtable, pues indicando el nombre del usuario y el servicio que desea contratar el usuario. Vais a ver cómo donde pone aquí nombre cliente, pues aquí es donde introduciríamos el nombre del cliente que ha recibido el webhook y en servicio el dato de servicio que ha recibido el webhook. Y una vez hecho esto, pues se le contesta al asistente, bueno, primero al BotPress y luego al asistente, pues oye, que la reserva está realizada, ¿vale? Simplemente reserva realizada. El escenario de ver disponibilidad es incluso más sencillo. El webhook simplemente recibe un argumento, es decir, un dato, que es una fecha de un día concreto, y entonces lo que hace el escenario es hacer una consulta en Airtable, pues obteniendo todos los registros cuyo día sea la fecha que hemos recibido de BotPress y cuyo estado sea libre. Es decir, lo que hace es una consulta para ver qué franjas horarias o qué slots están libres para un día concreto. Luego trata esa información y se la devuelve al BotPress, ¿vale? Le dice disponibilidad para el día tal y le pone aquí pues todas las franjas horarias que están libres, que son las que luego el asistente le dice al usuario. Cuando dijimos al asistente, oye, quiero cortarme el pelo mañana por la mañana, y nos dijo como 5 o 6 franjas en las que había disponibilidad, pues son las franjas que le ha dicho el escenario de Make. Y el Airtable es este de aquí, es simplemente pues una tabla de reservas donde tenemos pues una fecha de inicio y una fecha fin, y bueno, pues estado libre o reservado. Entonces, bueno, por ejemplo, si nos vamos a mañana, pues están todos libres, y si hiciéramos una reserva, pues automáticamente Make se encargaría de poner que está reservada y poner aquí el nombre del cliente y el servicio en cuestión. Esta es una vista en modo grid, pero luego tenemos la vista en modo calendario, que es la que te he enseñado antes. Es lo chulo de Airtable, ¿vale? Que una tabla pues la podemos ver en diferentes vistas, y en este caso pues nos permite verlo en una vista calendario, que es pues muy visual, ¿no? Nos permite ver pues hoy, por ejemplo, qué huecos tenemos ocupados y qué huecos tenemos libres. Y esto ha sido todo. Seguro que tienes muchas dudas, seguro que podría haber entrado un poco más al detalle, pero entiende que estos asistentes que creamos a través de la plataforma de desarrolladores pues son bastante más complejos que los GPTs que creamos de ChatGPT. Entonces, pues si tuviera que entrar al detalle y explicar bien cómo lo he construido, me quedaría un vídeo de 2 horas. Así que si te interesa construir este tipo de asistentes que puedas integrar en canales como WhatsApp, Instagram, en todos los posibles canales con los que se puede integrar BotPress, si te interesa construir este tipo de cosas, coméntamelo y quizás me anime a hacer un curso más extenso, dedicándole todo el tiempo que sea necesario para que cualquier persona que lo desee pues pueda aprender a construir este tipo de asistentes sin necesidad de escribir nada de código. Así que espero que te haya sido útil el contenido y nos vemos en próximos vídeos.